Mi hijastro dijo, el mejor regalo que puedes darme es tu ausencia en mi graduación. No eres mi verdadero padre. Solo eres Jacob. Mi esposa no dijo nada. Lo que dejé en la mesa de la cocina esa mañana los destrozó a ambos. Hay un tipo de amor que nunca es reconocido. No hay tarjetas para ello, ni días festivos, ni un momento en el que alguien te mire a los ojos y te diga, gracias por quedarte. Simplemente te despiertas cada mañana y lo eliges de nuevo en silencio, sin aplausos. Yo hice eso durante 14 años. Y el chico por el que lo hice me miró fijamente a la cara y me dijo que yo no era digno de estar en su graduación. Mi nombre es Jacob Scott. Soy conductor de camiones de Fayetteville, Arkansas. Transporto carga a través de 4 estados y duermo en paradas de descanso en la primera 40. No tengo un traje que no haya salido de un estante de liquidación rebajado a unos pocos pesos en Dillard's. Pero durante 14 años, estuve presente para un chico que nunca me lo pidió. Y la noche que me dijo que desapareciera de su graduación, dejé algo en esa mesa de la cocina que cambió todo. Quédate conmigo porque esto te va a llevar a algún lado. Deja un comentario y hazme saber desde dónde nos estás viendo. Presiona el botón de me gusta y asegúrate de estar suscrito. Confía en mí, te encantará estar aquí. Conocí a Betty en una comida compartida de la iglesia en el otoño del año 2008. Ella trajo un pastel de durazno. Yo no traje nada porque Michael me dijo que era una parrillada, y Michael miente sobre todo, razón por la cual se ha divorciado 3 veces. Betty se rió cuando llegué con las manos vacías. Y algo en esa risa me hizo sentir como si hubiera estado parado en una habitación fría toda mi vida, y alguien finalmente hubiera abierto una ventana. Me habló de Ryan en nuestra segunda cita. Estábamos en un restaurante en la avenida College y dejó su taza de café con mucho cuidado como si estuviera desactivando algo. Tengo un hijo, dijo. Tiene 8 años. Su nombre es Ryan. Su padre biológico se llama Larry. Larry y yo terminamos hace 3 años, pero Larry todavía está en la imagen. Yo asentí. Está bien, Jacob, necesito que entiendas lo que eso significa antes de que esto vaya más lejos. Significa que tienes un hijo, dije. Te escuché la primera vez. Ella me miró por un largo momento. La mayoría de los hombres escuchan eso y se van. Yo todavía estoy sentado aquí, le respondí. Lo estaba. Y me quedé sentado allí durante 14 años. Ryan Arthur tenía 8 años cuando lo conocí. Pequeño para su edad, callado de una manera que te pone nervioso, con los ojos de su madre y la mandíbula obstinada de su padre biológico. Me estrechó la mano como un viejecito cuando Betty nos presentó, me miró fijamente a los ojos y luego se fue directo a su habitación sin decir otra palabra. Chico inteligente, pensé. Ya se ha dado cuenta de que la mayoría de los hombres que entran por esa puerta no se quedan. Decidí en ese mismo momento que yo iba a ser la excepción. No era ingenuo sobre en qué me estaba metiendo. Betty era hermosa, divertida y amable, y Ryan era parte del paquete, y lo acepté sin condiciones. Lo que aún no entendía completamente, lo que no entendería durante años, era la corriente silenciosa que corría por debajo de esa casa. La que no podía ver, la que empujaba a Ryan hacia un lado cada vez que yo intentaba acercarme a él. Me casé con Betty en la primavera del año 2010. Ryan tenía 10 años. Se paró al final del pasillo con un hermoso traje pequeño y se negó a sonreír para una sola fotografía, lo cual, honestamente, respeté. No estaba fingiendo. La mayoría de los adultos pasan toda su vida fingiendo. Este chico tenía 10 años y ya tenía más agallas que la mitad de los hombres que había conocido en la carretera. El primer año fue lo que yo llamaría un punto muerto respetuoso. No lo presioné. No intenté ser su amigo. No hice esa cosa que hacen algunos padrastros, apareciendo con regalos y entusiasmo como si estuvieran haciendo una audición para un comercial de televisión. Simplemente viví en la casa, hice mi parte y dejé que Ryan me observara. Lo llevaba a la práctica de fútbol americano cuando Betty tenía sus turnos vespertinos en la clínica. Todos los martes y jueves, yo estaba estacionado afuera de esa escuela a las 5:15, con el motor en marcha y la radio a bajo volumen. Él subía, dejaba su bolso a sus pies y miraba por la ventana durante todo el viaje.
45 minutos de silencio, 2 veces por semana durante 3 años. Soy conductor de camiones. Me siento cómodo con el silencio. Un jueves en el otoño, Ryan debía tener unos 12 años. Se subió al camión y dijo de la nada, el entrenador tiene razón. Ni siquiera ves la práctica. Vi los primeros 10 minutos la semana pasada antes de que me dijeras que dejara de rondar, respondí. Se quedó callado por un segundo. Entonces puedes mirar si quieres. No me importa. Esa es la cosa más generosa que me ha dicho jamás, pensé. Y la atesoraré por el resto de mi vida. En voz alta dije, sí. Está bien, y él asintió. Eso fue todo. Pero estoy aquí para decirles que ese martes me paré en esa línea de banda en un clima de 40 grados con una chaqueta de mezclilla y vi a ese chico lanzar una pelota de fútbol con el tipo de concentración que me hizo sentir algo para lo que todavía no tengo una palabra. Orgullo, tal vez. O lo más cercano a eso que se te permite sentir por el hijo de otra persona. Esto es lo que yo no sabía. Mientras yo construía algo con Ryan, un ladrillo a la vez, un viaje de martes a la vez, Betty estaba levantando sistemática y silenciosamente los cimientos detrás de mí. No por crueldad. Quiero que te aferres a eso porque esta historia es más difícil de sobrellevar si la conviertes en una villana. Betty no era cruel. Betty estaba asustada, y las personas asustadas hacen daño en cámara lenta de maneras que a veces ni siquiera ellas mismas pueden ver. Esto es lo que necesitas entender sobre Betty Calloway antes de que se convirtiera en Betty Scott. La habían abandonado antes. Larry Arthur se fue cuando Ryan tenía 5 años, empacó sus cosas un lunes y para el jueves ya tenía una nueva mujer en Dallas. Antes de Larry, hubo un hombre llamado Dennis que duró 11 meses antes de decidir que la responsabilidad de una relación era incompatible con su libertad personal, lo cual es una forma muy larga de decir que no estaba listo para crecer. Betty había pasado por 2 hombres que parecían permanentes y resultaron estar de paso. Había construido tejido cicatricial en forma de regla, no dejes que Ryan se apegue a alguien que no se va a quedar. Así que cuando aparecí, firme, callado, confiable de la manera en que los conductores de camiones son confiables, de la manera en que los motores diésel son confiables, Betty me observó con esperanza en una mano y un reloj de cuenta regresiva en la otra. Ella quería que me quedara, pero no confiaba en que lo haría. Y no iba a permitir que su hijo se enamorara de un hombre que algún día podría empacar sus cosas. Así que comenzó a protegerlo en silencio, quirúrgicamente, de la manera que solo una madre que ha sido lastimada sabe hacerlo. Cuando Ryan tenía 10 años y comenzaba a tomarme cariño, apenas, justo en los bordes, Betty decía cosas, no cosas grandes, cosas pequeñas, diminutas semillas arrojadas en tierra blanda. Jacob trabaja muy duro, bebé. Viajes largos. Ya sabes cómo es cuando los hombres están tanto en la carretera. Realmente no puedes contar con un horario. Cuando Ryan tenía 12 años y yo había estado en cada una de las prácticas sin faltar a una sola, ella decía, Jacob es un buen hombre, Ryan. Solo no quiero que te acomodes demasiado. Ya sabes, las cosas cambian, las personas cambian. Solo mantén eso en tu bolsillo trasero. Cuando Ryan tenía 15 años y lo escuché casi llamarme papá por accidente una noche, para luego detenerse y ponerse rojo en la cara, Betty lo llevó a un lado esa noche. No sé exactamente qué le dijo, pero él nunca volvió a acercarse a eso. Ella no intentaba lastimarme. Creo eso con todo mi pecho. Estaba tratando de proteger a Ryan de la angustia específica de amar a un hombre que se va. La ironía devastadora, lo que todavía me rompe un poco cuando pienso en ello, es que yo era el único hombre en la vida de Ryan que categórica, constitucional y obstinadamente nunca se iba a ir. Yo era el permanente. Y ella le enseñó a tratarme como un arreglo temporal. Ryan creció creyendo que su distancia de mí era inteligencia emocional, autoconservación. Se mantenía a salvo. No tenía idea de que estaba viviendo dentro del miedo de su madre. Yo seguí conduciendo el camión, seguí firmando los formularios de excursiones, seguí estando presente. Ahora, necesito hablarles de Tommy Hayes. Tommy Hayes y yo fuimos juntos a la escuela secundaria en Fayetteville. Jugábamos a la pelota. Nos metíamos en problemas. Trabajamos juntos en trabajos de verano en un aserradero en la calle Dixon.
Yo me dediqué al transporte por carretera después de la graduación. Tommy, que siempre fue el más inteligente y que nunca dejaba que lo olvidara, obtuvo una beca para la Universidad de Arkansas, luego fue a la escuela de Derecho en Vanderbilt y finalmente regresó a Fayetteville y construyó su propia firma, Hayes Greer y Asociados, Derecho de Familia. Planificación patrimonial, litigios civiles. Éramos el tipo de amigos que el tiempo no erosiona, del tipo al que puedes llamar a las 11:30 de la noche y contestan sin irritarse por ello. Del tipo que es más raro de lo que la gente piensa. Ryan había estado estudiando pre-derecho en la Universidad de Arkansas. Era bueno. Genuinamente bueno. Lo sabía porque lo había escuchado practicar argumentos en la mesa de la cocina cuando pensaba que yo solo estaba viendo la televisión. El chico tenía una mente construida para ello. Podía desarmar un argumento de la misma manera que yo desarmo un motor. Metódico, paciente, implacable. Cuando Ryan tenía 19 años, comencé a hablar con Tommy. No pidiendo, hablando. No iba a rogarle a Tommy un favor en nombre de un chico que nunca me había llamado nada más cálido que Jacob, pero le expuse la situación. Le hablé a Tommy sobre las calificaciones de Ryan, su enfoque, lo que había visto de él. Tommy se quedó callado por un momento sobre su sándwich de falda de res. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Tommy. Porque alguien debería hacerlo, respondí. Tommy me miró por un largo segundo. Luego asintió y dijo, está bien, cuando se gradúe, me envías sus expedientes académicos. Hablaremos. Durante los siguientes 3 años, me comuniqué con Tommy cada pocos meses, en silencio, casualmente. Ryan estuvo en la lista del decano en su segundo año. Ryan ganó una competencia de tribunal simulado en su tercer año. Le mencionaba estas cosas a Tommy de la misma manera que se menciona el clima. Solo información. Sin presión. Tommy seguía asintiendo, seguía escuchando. Para cuando Ryan estaba en su último año, Tommy había mantenido silenciosamente un puesto de asociado junior abierto en Hayes Greer y Asociados. Salario completo en pesos, beneficios, licencia pagada para estudiar para el examen de la barra integrada en el contrato. Había rechazado a otros 2 candidatos para ello. Cuando le pregunté por qué, dijo, porque has estado transportando carga durante 14 años y nunca me has pedido nada. Lo menos que puedo hacer es mirar a tu hijo. No es mi hijo, casi dije. No lo hice. También di un pago inicial en pesos para un automóvil. Ahora, necesitas entender algo sobre esta parte. Conduzco camiones para ganarme la vida. No soy un hombre rico. Ese pago inicial en pesos provino de 3 años de viajes de horas extras, de días festivos perdidos sentado en una parada de camiones en Memphis comiendo un sándwich de una máquina expendedora. De decirle que no a un viaje de pesca al lago Table Rock al que Michael me seguía invitando, y que yo genuina y sinceramente quería hacer, pero había visto los folletos del Dodge Charger. Ryan los había estado recortando de revistas desde que tenía 16 años, específicamente los de color azul oscuro. Los clavaba en su pared y luego los quitaba cuando pensaba que yo los había notado. Como si preocuparse por algo fuera una vulnerabilidad que no podía permitirse. Compré ese auto 18 meses antes de la graduación y lo guardé en la casa de Tommy. Puse todo, la carta de oferta y la llave del auto, en un sobre blanco que guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Betty. Junio en Fayetteville es hermoso de la forma en que siempre comienzan los veranos en Arkansas antes de que la humedad se vuelva grave y convierta a todo el estado en una manta cálida y húmeda. La graduación de Ryan de la Universidad de Arkansas fue un sábado con cielo despejado en el BU de Walton Arena. Tenía 22 años y se veía al cruzar ese escenario como un hombre que finalmente había descubierto la forma de su propia vida. Larry volaba desde Dallas para la graduación y la cena, su primera visita a Fayetteville en 2 años porque el horario de Larry Arthur aparentemente era incompatible con la vida ordinaria de su propio hijo. Pero muy compatible con las cenas de graduación y la oportunidad de ser fotografiado como un padre orgulloso. Ryan estuvo electrizante toda la tarde, riendo, enviando mensajes de texto, revisando su teléfono para ver las actualizaciones del vuelo de Larry cada 12 minutos. La energía en la casa era del tipo que ocurre cuando viene la persona favorita de alguien. Yo, muy claramente, no era esa persona. Eso estaba bien.
Lo había aceptado hacía mucho tiempo. Estaba en la cocina ordenando antes de que todos nos fuéramos a la graduación, enderezando sillas, limpiando el mostrador, simplemente siendo útil como siempre lo había sido. El sobre estaba en el bolsillo de mi abrigo, colgado junto a la puerta. Planeaba dárselo a Ryan más tarde en la cena. Lo escuché bajar las escaleras detrás de mí. Me di la vuelta, sonriendo, listo para decir algo sobre lo orgulloso que estaba. Jacob, dijo. Mi nombre, de la manera en que dices una palabra que has usado tantas veces que ha perdido todo su significado. Hola, amigo, te ves elegante. Necesito decirte algo. Algo en su tono me hizo soltar el trapo de cocina. El mejor regalo que puedes darme hoy, dijo en voz baja, casi con cuidado, como si lo hubiera ensayado, es no venir a mi graduación. La cocina se quedó muy quieta. No eres mi verdadero padre, dijo. Solo eres Jacob. Luego se arregló la chaqueta y volvió arriba para terminar de prepararse. Me quedé allí, solo Jacob. No me moví por un largo momento. Y luego, porque el universo aparentemente sintió que yo no había absorbido lo suficiente para una sola noche, levanté la vista. Betty estaba parada en el pasillo. Había escuchado cada palabra. Podía verlo en su rostro. La forma en que se había quedado muy quieta. La forma en que me miraba con algo que no era exactamente culpa, ni exactamente arrepentimiento, ni era lo suficientemente valiente para ser ninguna de las dos cosas. Nuestras miradas se encontraron. Un segundo. 2. Se dio la vuelta y siguió a Ryan escaleras arriba sin hacer un sonido. Ese fue el momento en que entendí todo. No las palabras de Ryan. Me había estado preparando en algún lugar del fondo de mi mente para las palabras de Ryan desde el día en que me casé con su madre. Los niños dicen cosas duras. Los niños moldeados por el miedo y los arreglos imperfectos dicen cosas más duras. Esa no fue la herida. La herida fue el silencio de Betty. 14 años de ser el hombre de esa casa que arreglaba lo que se rompía, que se quedaba cuando las cosas eran difíciles. Amando a un niño al que silenciosa y cuidadosamente se le había enseñado a no amarme a cambio. Y ella se quedó en ese pasillo y eligió el silencio. Entendí en ese momento lo que había sido demasiado terco para nombrar completamente antes. La distancia de Ryan no era del todo suya. Fue plantada, regada y cuidada por manos suaves y aterrorizadas. Y Betty se había parado en ese pasillo con un asiento en primera fila para todo lo que había construido, y aún así no dijo nada. Caminé hacia mi abrigo, metí la mano en el bolsillo y saqué el sobre. Lo dejé en la mesa de la cocina, puse la llave del auto encima, un anillo plateado, solo una llave, sin llavero de control remoto, de la manera en que Ryan siempre decía que lo querría, porque había llamado excesivos a los llaveros desde que tenía 17 años. Yo había recordado eso. Recordaba todo sobre ese chico, incluyendo las cosas que él nunca supo que yo notaba. Coloqué la carta para Betty al lado, abierta, boca arriba. Me puse mi abrigo. No di un portazo. Cerré la puerta tras de mí, en silencio como un hombre que ha hecho las paces consigo mismo. Y caminé hacia mi camión. No me fui de la ciudad. Conduje hasta un lugar que conocía, a unos 20 minutos a las afueras de Fayetteville, un desvío de grava donde solía ir cuando la casa se sentía demasiado pequeña para cualquier cosa que estuviera cargando. Apagué el motor, me senté en la oscuridad con las ventanas bajas y el río moviéndose en algún lugar debajo de mí en la oscuridad. No estaba huyendo. Solo necesitaba un lugar tranquilo para bajar la cabeza por un minuto. Si has estado escuchando por un tiempo, haznos un favor rápido. Suscríbete. Mucha gente mira sin hacerlo nunca, pero a ti no te cuesta pesos y para nosotros lo significa todo. Presiona el botón de me gusta mientras estás en ello y deja tus pensamientos en los comentarios. Mientras me sentaba en ese lugar, Ryan y Betty fueron a la graduación y a la cena con Larry, Arthur y otros miembros de la familia. Llegaron a casa a medianoche riéndose de algo que Larry había dicho. Entraron a la cocina y luego vieron la mesa. La luz seguía encendida. Yo la había dejado encendida. La llave, las dos cartas, el silencio de una casa que extrañaba el peso particular de una persona que había estado en ella. Ryan recogió su sobre primero.
adentro, una carta de oferta formal de Hayes Greer y Asociados. El nombre completo de Ryan Arthur impreso en la parte superior. Salario inicial de asociado junior en pesos. Beneficios completos. Licencia para estudiar para el examen de la barra. Una nota escrita a mano por Tommy confirmando que el puesto se había mantenido reservado durante 18 meses, esperando esta graduación exacta. Y en la parte inferior, con mi letra, una línea agregada antes de irme. El charger está en el camino de entrada. La llave es tuya de cualquier manera. También lo es el trabajo. He transferido mi recomendación a Tommy directamente. Él te tratará exactamente como te mereces. Conduce con cuidado, Jacob. Eso fue todo. Ningún viaje de culpa. Ningún después de todo lo que he hecho. Ninguna factura por los viajes de horas extras, el pago inicial en pesos, los viajes de los martes, las noches de fiebre. Nada que pudiera ser arrojado de vuelta hacia mí como manipulación o actuación. Solo el regalo entregado limpiamente y una puerta abierta. Ryan dejó la carta con cuidado, caminó hacia la puerta principal y la abrió. El charger estaba allí, azul oscuro, con una sola cinta atada alrededor del espejo lateral porque la esposa de Tommy había insistido y yo no había tenido la energía para discutir. Ryan se quedó en esa puerta por mucho tiempo. La carta de Betty era diferente. Betty leyó la suya de pie en la mesa de la cocina. La leyó 4 veces antes de que sus piernas volvieran a funcionar. Sé esto porque ella me lo dijo meses después, cuando ya se había derrumbado lo suficiente entre ellos para que la honestidad finalmente tuviera espacio para respirar. Decía, Betty, sé desde hace mucho tiempo que tenías miedo de que me fuera. Lo entendía. Te habían abandonado antes y no ibas a dejar que Ryan pagara el precio por confiar en el hombre equivocado nuevamente. No digo esto para acusarte. Lo digo porque creo que necesitas escuchar que vi lo que estabas haciendo. Y de todos modos me quedé. Me quedé porque nunca me iba a ir. Nunca. Esa fue la única cosa en la que te equivocaste. Tal vez la única. Pero fue la cosa que más le costó a Ryan. Ryan tiene 22 años y todavía no sabe completamente quién es porque necesitabas que no se apegara demasiado a mí. Él merece la oportunidad de descubrirlo ahora. El trabajo en la firma de Tommy es real. El auto es real. La llave está sobre la mesa. Dile a Ryan que el mejor regalo que pude darle fueron 14 años de estar presente cuando nadie me lo pidió, y sin hacerle sentir ni una sola vez que me lo debía. La hipoteca de esta casa en pesos está pagada hasta diciembre. Eso debería darte tiempo suficiente. Jacob Scott. Ryan se sentó en ese charger durante mucho tiempo. Hizo los cálculos. Se sentó en el asiento del conductor con la carta de oferta en su regazo y la llave en la mano y simplemente hizo las matemáticas. 8 años de edad cuando llegué, 14 años. Los viajes bajo la lluvia, las noches de fiebre, las cosas que nunca había dicho y por las que nunca había exigido crédito. Y recordó algo. Cuando Ryan tenía 12 años, habíamos estado viendo un partido de fútbol americano juntos. Uno de esos raros sábados en los que Ryan me había permitido existir en la misma habitación sin que se sintiera como una situación de rehenes. En el medio tiempo, yo había dicho algo casual sobre cómo no iba a ir a ninguna parte. Ryan asumió que me refería a que no me iba para la segunda mitad del juego. Sentado en ese charger a la medianoche, Ryan se dio cuenta de que yo no había estado hablando del juego. Entró a la casa y encontró a Betty todavía en la mesa de la cocina. Él no gritó. No está hecho para eso, te digo algo. Simplemente se sentó frente a ella y preguntó en voz baja, ¿por qué siempre hiciste eso? Las cosas que decía sobre no acomodarse demasiado, sobre que las cosas cambian. Betty trató de mantener la compostura. Ella es buena en eso. Ha tenido mucha práctica. Pero Ryan va a ser abogado. Sabe cómo hacer que alguien espere. Ella se quebró antes que él. Ella le contó, no todo a la vez. Necesitaría meses para sacarlo todo. E incluso entonces, tendría que entregarle las piezas una a la vez como si fueran frágiles. Pero le contó lo suficiente sobre el miedo, sobre Larry yéndose, sobre Dennis antes que Larry,
sobre construir un muro alrededor del corazón de Ryan con sus propias manos porque no podría sobrevivir viendo a su hijo apegarse a un hombre que podría irse. Y como había estado tan convencida durante tantos años de que yo eventualmente lo haría. Ryan se quedó muy callado. La miró por un largo momento. Luego hizo una pregunta que ella no pudo responder. ¿Lo supo todo el tiempo? ¿Sabía Jacob lo que estabas haciendo? Betty abrió la boca y la cerró, porque la respuesta honesta era sí. Al final, lo supe. Lo había armado a lo largo de los años de observación. De la misma manera que descubres qué le pasa a un motor si escuchas el tiempo suficiente. Y yo no había dicho nada y no había hecho nada, excepto seguir estando presente. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer? ¿Destruir la sensación de seguridad de Ryan? ¿Exponer a su madre? ¿Castigar a un niño por las decisiones que los adultos habían tomado a su alrededor? No. Hice lo que siempre hacía. Conduje hasta lo de Tommy. Hice las llamadas. Di el pago inicial en pesos para el auto. Betty no pudo encontrar palabras para nada de eso. Así que Ryan se levantó, tomó la llave y volvió a salir. Se sentó en ese charger hasta que el sol empezó a pensar en salir. Ryan empezó en Hayes Greer y Asociados 8 semanas después de la graduación. En su primer día, el propio Tommy llevó una pequeña fotografía enmarcada a su oficina. No envió a nadie. La trajo personalmente, la dejó en el escritorio y dijo, Jacob dejó esto hace mucho tiempo. Dijo que te la diera cuando fuera el momento adecuado. Luego salió sin decir una palabra más, porque Tommy Hayes siempre ha tenido excelentes instintos sobre cuándo abandonar una habitación. La fotografía era de la feria del condado de Benton. Ryan a los 11 años, a media risa en una atracción, con el rostro totalmente abierto con el tipo de alegría que los niños olvidan que son capaces de sentir. Y a la izquierda, apenas encuadrado, capturándolo en ese momento sin que Ryan supiera que estaba siendo fotografiado, estaba yo, mirándolo con un orgullo inconfundible. Ryan la dejó en su escritorio, la miró un rato. Luego levantó su teléfono. Yo estaba estacionado en una parada de descanso en la primera 49 a las afueras de Alma, Arkansas, comiendo un sándwich de gasolinera que no le recomendaría a nadie que me agradara. Vi su nombre en la pantalla, me quedé con él durante un timbre completo. 2. Contesté. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. Luego Ryan dijo, creo que te debo una cena. Lo siento. Dejé que el silencio respirara por un segundo. Luego dije, conozco un buen lugar, y tú pagas la cuenta en pesos. Quiero hablarles de esa risa porque importa. No fue cortés y no fue un alivio total, aunque había alivio en ella. Fue la risa de alguien que ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y que finalmente lo ha dejado en el suelo. Los músculos que lo sostenían no saben muy bien qué hacer consigo mismos. Sonó por primera vez en todos los años que lo había conocido, como si fuera libre. Nos encontramos en Penguins. Ryan llegó antes que yo, lo que me sorprendió hasta que me di cuenta de que no debía hacerlo. Había tenido 8 semanas para prepararse para esta conversación. Se levantó cuando entré, no me estrechó la mano, me abrazó. Un poco rígido. Ryan Arthur no es un hombre hecho para la calidez fácil y probablemente nunca lo será. Y amo eso de él. Siempre lo he hecho. Pero fue un abrazo real y presente. Sus manos en mi espalda como si estuviera asegurándose de que yo realmente estuviera allí. Nos sentamos. Ordenamos. Hablamos durante 3 horas. No les voy a dar cada palabra porque algunas cosas pertenecen a la mesa en la que sucedieron. Pero alrededor de la segunda taza de café, Ryan me miró y dijo, ¿por qué nunca dijiste nada sobre lo que sabías, sobre lo que ella estaba haciendo? Lo pensé, respondí. ¿Por qué? Insistió. Porque no necesitabas que yo tuviera la razón, dije. Necesitabas que yo estuviera allí. Miró su taza, asintió lentamente, luego habló en voz baja, como si le costara algo decirlo. ¿Estuviste allí? Y lo estuve. La fotografía de la feria del condado de Benton todavía está en el escritorio de Ryan en Hayes Greer y Asociados. Tommy me dijo que Ryan nunca la ha movido.
Entran y salen archivos nuevos. Las pilas de papeleo se mueven a su alrededor. La fotografía se queda exactamente donde Tommy la puso el primer día. Guardo una copia en la cabina de mi camión, metida encima de la visera en el lado del pasajero, donde puedo verla cuando bajo el parasol en una brillante mañana de Arkansas, en dirección este por la primera 40. Ryan, de 11 años, a media risa en una atracción en la que era demasiado orgulloso para admitir que quería subirse. Yo, justo fuera del encuadre, mirándolo con algo para lo que no tenía nombre. Pero ahora tengo un nombre para eso. Betty y yo hemos hablado más de lo que esperaba, más de lo que cualquiera de los dos estaba preparado. Ella lloró. Yo estuve cerca de hacerlo más de una vez. Lo que les diré es esto. Ella tomó sus decisiones por miedo. Y el miedo, sostenido el tiempo suficiente, se convierte en la misma cosa a la que le tenías miedo. Estaba tan aterrorizada de perder a otro hombre que creó una distancia que no pudo cerrar, y se aferró a ella hasta que la única persona que genuinamente nunca se iba a ir salió, y tuvo que pensar en 14 años de su vida. No guardo amargura. La amargura es pesada y conduzco camiones para ganarme la vida. No puedo permitirme un peso extra. Ryan y yo nos reunimos a almorzar una vez al mes ahora. A veces en Penguiners, a veces en un lugar nuevo que ha encontrado y quiere mostrarme. Él paga la cuenta en pesos la mayoría de las veces, trabajando a través de lo que él llama el trabajo atrasado. Y yo se lo permito porque lo hace sentir mejor y porque los lugares que elige tienen una comida genuinamente excelente. Le dije una vez que era malo en matemáticas. Él dijo que entonces no debería haber dejado que reprobara su examen de multiplicación de tercer grado. Te llevé a todas las sesiones de tutoría, le dije. Él le sonrió a su taza de café. Sí, dijo. ¿Lo hiciste? Va a ser un gran abogado. Del tipo que realmente escucha, lo que resulta ser el tipo más raro. No sé de dónde sacó eso. En realidad, puede que tenga alguna idea. Ese es mi hijo. El ADN nunca coincidió. Cada una de las otras cosas sí lo hizo. Y a veces, saliendo de una parada de camiones a las 4 de la mañana con 800 millas por delante y el cielo de Arkansas volviéndose morado en los bordes, pienso en un niño callado de 8 años que me estrechó la mano como un viejecito y se fue directo a su habitación. Y creo que me alegro de haberme quedado. Nunca necesité que me llamara papá. Quiero que sepas eso antes que nada, nunca necesité el título. Nunca pedí el crédito. Ni una sola vez extendí mi mano para recibir algo a cambio. Todo lo que necesitaba, lo único que alguna vez necesité, era saber que cuando terminara, él recordaría que yo estuve allí, que alguien se presentó, que eso significaba algo para alguien. No fue así. No al principio. Si disfrutaste esta historia, únete a nuestra comunidad presionando el botón de me gusta y suscribiéndote para más historias reales, crudas y familiares. Nos vemos en la próxima.